Bienvenidísimos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien y sobre todo para recibir este tema que es un poco complejo. Muchos de nosotros no sabemos cómo soltar, cómo pasar el duelo de ciertas pérdidas en general, no nada más de una muerte de algún ser querido, sino pérdida de trabajo o cualquier situación que implique el soltar, el dejar ir. Y hoy tendremos como invitada a una tanatóloga, psicóloga, que nos va a platicar acerca de la tanatología, pero en la actualidad. ¿Cuál ha sido la evolución en cuanto a este sentido de llevar ese proceso de duelo, ese proceso de dejar ir, ese proceso de soltar? Y muchos de nosotros a lo mejor pensemos que lleva muchísimos años la tanatología, pero ¿en qué momento fue que inició y cómo es que llegó a México? ¿Quiénes estuvieron involucrados en este proceso que ya es más visto de tema humanista, de más sensibilidad, de más entendimiento hacia esas personas que están pasando por el duelo? Y todos en algún momento lo hemos vivido. Platicando un poco antes de entrar a esta entrevista con Tony, les comento que realmente desde muy pequeñitos vivimos duelos y creo que nosotros tenemos también que crear conciencia como adultos y como padres de familia en empezar a tocar estos temas y sensibilizar a nuestros pequeñitos. Hemos perdido a lo mejor algunas mascotas, hemos perdido o nos hemos cambiado de casa, las mudanzas que de repente pues siendo pequeños no nos preguntan, no nos dicen si estamos de acuerdo o no y simplemente lo que era nuestro cuarto, lo que era nuestra casa, lo que era nuestro espacio, nuestros vecinos, nuestros amigos se van y no sabemos hacia dónde movernos y cómo transitar por este proceso, por este duelo. Hoy platicaremos de ello con mi querida Tony, ella María Antonieta, que estará con nosotros diciendo cómo poder llevar a cabo este proceso de duelo y cómo es la tanatología en la actualidad. Acompáñame. Hoy en el programa tendremos como invitada a la psicóloga tanatóloga y socia activa de AMTAC México, María Antonieta Santos del Prado, para hablarnos sobre la tanatología en la actualidad. Y es momento de hablar de ese tema que para muchos puede llegar a ser un poco conflictivo porque no sabemos realmente hacia dónde manejar la pérdida. Hoy hablaremos de la tanatología y me encanta poder estar con Tony. Mi querida Tony, gracias por recibirme en tu consultorio, gracias por tocar este tema que de verdad para muchos es algo que causa temor y considero que es por desconocimiento. Gracias por recibirme. Así es, muchas gracias a ti. Qué linda. Oye, cuéntame, ¿qué onda con la tanatología? En sí, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que hace la tanatología? Bueno, pues actualmente estudiamos la respuesta ante cualquier pérdida significativa de la vida. Okay. Porque tenemos principalmente la respuesta emocional, pero por supuesto que es en todos nuestros campos, ¿no? En el físico, en el mental, en el espiritual, y se conjuga todo con lo emocional. Entonces, estas respuestas que damos ante ese dolor por las pérdidas significativas de la vida. ¿Han cambiado las pérdidas a lo largo del año, de los años, de la forma en la que vamos evolucionando como seres humanos? ¿Hay algo distinto en la tanatología actualmente? Sí, porque en la época de Freud, cuando estudiábamos psicología, nada más veíamos la parte de duelo y melancolía, ¿no? de Freud, y esa es la parte de duelo que veíamos y ya. Entonces estaba más relacionada las pérdidas por las guerras, por el cambio de los destierros, ¿no? De un país, de la huida, dejabas todo, incluso las familias se separaban, luego ni sabías dónde quedaban. Entonces también eran cosas muy fuertes y hasta ahí era como que lo que se veía, ¿no? Después, cuando llegó la tanatología a México, que la trajo el doctor Alfonso Reyes Subiría, que yo vi el primer programa en el Canal 11 y dije, wow, eso quiero, ¿no? Ajá. Porque, pues, además de que él fue el pionero aquí en México y la trajo, y estuvo en talleres con Elizabeth Kubler-Ross también. Wow. Entonces, nos tocó el primer congreso de tanatología en México, trajo a Elizabeth Kubler-Ross, entonces es considerada la madre de la tanatología, ¿no? Y pues en esa época la tanatología se enfocaba solamente a lo que es la pérdida por muerte de un ser querido. Okay. Ayudar a prepararnos a enfrentar cuando es muerte esperada y también cuando
pues ya era una muerte no esperada, ¿no? Que es Claro, muy impactante. En algún accidente, En algo que algún no estaba accidente, previsto. un infarto, algo imprevisto, era donde entrábamos, ¿no? Los tanatólogos. Pero en esa época se creía, nos llamaban cuando ya ni podían hablar. O sea, ya que si nos confundían, yo creo con los santos óleos. Wow. Porque, Sí, claro, sí, tanto había sido el impacto de esa pérdida que ya tenían o la esta preparación, afección. sí, o sabían que iban a morir, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le traigo al tanatólogo? O sea, como que, ¿qué es, no? Pues el que te va a ayudar para que te mueras. O sea, como que era mucho impacto, entonces Sí. no lo querían abrir, ¿no? Y los médicos poco sabían, ellos lo relacionaban, de hecho mi tesina fue sobre la actitud del médico ante la muerte y la tanatología. Wow. Y no sé, ellos todavía no tenían pues no se conocía en México, el Claro. concepto de qué hacíamos, ¿no? Entonces lo enfocaban como en la época de cuando vas a la morgue a reconocer el cuerpo, más a la tanatopraxia, ¿no? Sí, claro, que que al final de cuentas los emocional. médicos, pues es más frío el asunto. Ya se murió el paciente, yo ya no tengo nada que hacer, se acabó. Sí, y como... Pero ¿qué pasa también con la familia? Claro, y también es apoyo para ellos. Sí, porque, como médicos. Claro, porque uno los ayuda a que su paciente vaya asimilando, ¿no? Cuando ya no, cuando decía el doctor Reyes decía, cuando el médico dice ya no hay nada que hacer, es cuando el tanatólogo tenemos que Tiene todo que hacer. todo lo que hacer. Y yo le agregaría, aún en enfermedades crónico-degenerativas, que también son pérdidas de la salud y Sí. son pérdidas poco a poco, ¿no? ¿Qué será más Entonces, doloroso, Tony? Es diferente. Ok. Yo creo que es diferente y dependiendo también qué tipo de enfermedad crónica enfrentes. Y bueno, pues yo entré a la tanatología por eso, por enfrentar mi propia enfermedad crónica degenerativa, ¿no? A los 25 años. Wow. Entonces, ¿Se puede saber un eso poco? me motivó. Claro, con gusto. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, imagínate, en la época de los 80s, que no se sabía nada. Claro. Que costó años para llegar a ese diagnóstico, y en esa época generalmente te daban de vida máximo 10 años. Y pues todos los tratamientos eran experimentales, ¿no? ¿Cómo tomaste esa noticia, Tony? Entonces, pues sí fue, claro, un impacto, porque tenía un bebé de 1 año y medio. Wow. Y en eso me dicen prohibido embarazarse, y quedó embarazada de mi hija, y afortunadamente mis 2 hermosos hijos están, pero sí se corría el riesgo que yo muriera y mi bebé también, ¿no? Conmigo. Claro. O no, pero entonces yo iba a dejar 2 huérfanos, ¿no? Exacto. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que no estábamos preparados para enfrentar la muerte, ¿no? Y yo Le tenemos miedo a la muerte. Claro, en mi caso, por eso te digo, depende de la edad, depende de tus circunstancias. Sí. En mi caso más bien era porque voy a dejar huérfanos. Como quiera el esposo se vuelve a casar y ya, ¿no? Pero pues sí, Sí. es una realidad. Pero los hijos de esa otra mamá, pues no. Claro. Y yo decía, yo estoy en psicología también para ser mejor mamá. Y yo decía, que los eduque, no sé quién. No. Entonces, por eso fue que me apasioné tanto con la búsqueda, porque en ese entonces no existía. Todavía en México no había llegado a la tanatología. Okay. Yo ni sabía que existía. Entonces yo le decía a mi médico, tiene que haber algo, voy a inventar algo para ayudarnos a los pacientes que enfrentamos esto. No sé cómo, pero tengo que inventar algo para este impacto, ¿no? Y pues era bonito con los demás pacientes, la reunión en el laboratorio mientras esperábamos, ¿no? Claro. Y contábamos chistes de salud, de enfermedad. Y bueno, así pasaron algunos años. Me tocó enfrentar primero la muerte de mi mamá, y ahí fue cuando también decíamos, pues la primera que se muera le avisa a su compañera si existe algo después, ¿no? Y bueno, la enfrenté sin estas herramientas, y ya hasta el 90, que conocí la Asociación Mexicana de Tanatología, en un programa como este tuyo, ¿te das cuenta? Y pues me fasciné. De ahí ya no la dejé desde hace ya casi 35 años. Wow, Tony. Regresando y retomando un poco, comentabas que el primer acercamiento de la tanatología aquí en México era hacia esos pacientes que ya estaban por morir. Así Únicamente era eso. ¿Qué pasaba con las familias? ¿Qué pasaba? ¿Se abordaban también a ellos? Sí. ¿Todavía no? Sí, cuando te avisaban a tiempo, a la hora cuando tenían el diagnóstico, abordábamos también a las familias, ¿no? Sus miedos, sus necesidades,
todo lo del primer libro, el más famoso de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y los moribundos, bueno, esa era base, ¿no? Claro. Todo lo que también la familia y el enfermo sienten y callan, porque pues no se atreven a hablar de ello, porque ¿cómo voy a hablar de esto, no? Si causa miedo, si a mí me da miedo, y también el que está muriendo pues también tiene miedo, pero generalmente lo que descubrió Elizabeth Kubler-Ross es que el paciente sí quiere hablar de eso. Necesita hablarlo. Claro. Pero como ve que la familia se angustia, mejor no se toca el tema. no. Y entonces cada quien sufre en silencio y nadie lo abre, nadie lo trabaja. Entonces no hay una muerte con dignidad, con aceptación, y la meta es con paz interior, ¿no? Totalmente cierto, Tony. A lo largo de estos años, a partir de que empieza la tanatología en México, estos acercamientos con los pacientes, con los propios médicos, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Consideras que estamos ya preparados para la muerte en estos 2024 que estamos actualmente? Todavía no, todavía nos falta mucho todavía hay personas que no saben que existe este apoyo. Los médicos afortunadamente ya lo conocen. Al principio les daba hasta miedo, pero ahorita ya nos ven como aliados, ¿no? Claro. Y entonces ya ahí mismo lo sugieren a los pacientes, pero todavía hay personas que desconocen en qué momento es la ayuda. Y yo creo que es en todo. Yo creo que desde el preescolar deberíamos de tener estas materias. ¿Por qué? Porque también a los niños se les mueren sus perritos, el pollito, Claro. el abuelito. O Y sea, es algo natural. Al final del día es claro. lo único que tenemos definido en la vida, que nos vamos a morir. Así Hacia es. allá vamos todos. Pero todavía creo que es un tabú. Todavía yo creía que no, pero sí he visto que todavía, pero ya menos, ya hay más conocimiento de esto. Claro. O ya hay alguien que le dice al otro, ¿no? Existe esto, mira, puedes ir, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí sea en estos 35 años. El doctor también, creo que eran 5, ¿no? Felipe Martínez Arrote, que es el actual presidente, que también es de tanatología, empezó junto con el doctor Reyes en su casa, y ya después toda una asociación mexicana de tanatología, que de ahí surgieron más, ¿no? Todos los que estamos en esto. Exacto. Oye, Tony, y tú mencionabas que se inicia únicamente con abordar al paciente que está por fallecer, ese paciente en fase terminal, con los médicos, con la familia, pero actualmente la tanatología habla de pérdida en general. ¿En qué momento se dio ese brinco de únicamente pasar de la muerte a una pérdida de trabajo, pérdida del animalito, pérdida? Claro, se fue dando porque daba pena. Con la muerte, por ejemplo, del animalito de compañía, no se atrevía a hablar, porque las personas que nunca lo han tenido no lo comprenden. Y hasta se burlan. Hasta se burlan. La fecha. Claro, a la fecha, porque no han vivido ese amor, ¿no? Esa conexión. El vínculo que se genera. El vínculo afectivo que se genera. Entonces es difícil que lo comprendan. Pero actualmente ya hay más personas que sí, ¿no? Entonces así se fue dando poco a poquito, y también con las pérdidas en las devaluaciones de casa, de trabajo, los despidos de trabajo. Entonces fue sumando. Fue algo de manera natural que se fue dando. Y entonces las definiciones, cuando ustedes van viendo, las definiciones de tanatología han ido aumentando, han ido creciendo, ¿no? Se le ha ido incluyendo todas estas pérdidas, ¿no? Hay muchísimas clases de pérdidas ya actualmente que se pueden detectar, porque a veces ni siquiera lo detectas. Cuando hacemos el inventario de pérdidas, muchas personas se sorprenden de que yo no consideraba esto una pérdida, y es cierto. Claro. ¿Quiénes se acercan más a pedir este apoyo? ¿Hombres, mujeres, mamás para los niños? Más mujeres, por pérdida, por muerte del esposo, del hijo. Los hombres poco, pero también por la pérdida de esposa. Ahorita con la situación que vimos de COVID, pues fue mucho por pérdida de pareja, o de los papás, o del un hijo, ¿no? Claro. Así es, sí. Ahora, obviamente existen los tanatólogos profesionales quienes justo tienen el ABC de cómo llevar a cabo este acompañamiento, pero como un familiar que estás al lado de tu mami, al lado de tu hijo, al lado de tu esposo que está por fallecer, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para poder tener este acompañamiento y que no hagamos que sufra más por vernos sufrir? Claro, pues la comunicación es muy importante, pero también el qué decir y el qué no decir.
porque hay veces que queriendo ayudar o dar consuelo, decimos algo que no va a ayudar, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces sí que se preparen. Creo que esta preparación es para todos, la tanatología es para todos, y que hay libros muy buenos, hay cursos para todos, y creo que todos deberíamos tener esta información, ¿no? ¿Desde qué edad consideras, decías desde chiquitos, no se da en las Sí. escuelas, pero como padres de familia, ¿en qué momento es el indicado para empezar a hablar de la muerte? Hay libros ya de cuentos para enfrentar la muerte precisamente. De hecho, siempre ha habido Bambi, El Rey León, o sea, entonces, Dumbo. Lo podemos ocupar como Lo un excelente podemos. pretexto para poder empezar a hablarlo. Claro, así es. Y también desde la perspectiva de cada familia, porque se respeta la creencia o no creencia de cada quien espiritual, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, va a haber- se ayuda desde su creencia, ¿no? Entonces, Exactamente. cada familia que vaya viendo cómo sustentar esto para que no sea desde el miedo, sino se vea como algo más natural, parte de nuestro desarrollo y evolución. Exactamente. Híjole, pues creo que nos queda mucho, mucho por seguir aprendiendo, pero con este tipo de situaciones que nos compartes de cómo fue en un inicio la tanatología, cómo ha llegado, tenemos todavía caminito por delante para seguir evolucionando y de hacer esto más natural o lo más normal posible. Sobre todo, creo que el estudio de la muerte también nos enseña sobre la vida. Entonces, creo que van de la mano. Sí. Aprender a morir es aprender a vivir. Al menos creo que en mi caso y en muchos casos nos ha enseñado a vivir y pues a disfrutar más todo, ¿no? Claro. A enojarte por cosas, pues a no enojarte ya, o sea, Pues ya, sí. ¿qué sentido tiene? Darle Mejor valor a la vida. darle valor a la vida, a lo que realmente lo tiene, ¿no? Exacto. Y si hay cosas que mejorar en uno para vivir más pleno, pues hacerlo. ¿Se necesita vocación para ser tanatólogo? Sí. Creo que lo principal es la vocación para todo. Para cada profesión, cada área, creo que requieres vocación, ¿no? Entonces, claro que sí. Y hay momentos difíciles en esos instantes, te lo compartí antes de la entrevista, el haber vivido ese fallecimiento tan de cerca de mi mami, ver las diferentes posturas de la familia, que del lado contrario mi hermana, y lo dijo abiertamente, yo no quiero estar. No me siento preparada para estar, yo prefiero quedarme con la imagen de mi mami, de cómo la vi bien y no quiero estar presente. ¿Cómo poder llevar estas emociones al final del día en unos momentos tan difíciles? Y qué bonito reconocerlo, o sea, al principio es fuerte, ¿no? Para todos, porque a lo mejor se puede llegar hasta juzgar, ¿no? Esa postura de, ay, sí, qué cómodo, ¿no? Y yo me voy a aventar todo, pero no. La verdad es que qué bueno que lo reconozca. Sí. El que, pues yo no puedo con esto, ¿no? Entonces hay a quienes toca ser el cuidador principal casi siempre, ¿no? Hay uno que más se le carga, pero no porque necesariamente se le carga, porque lo adoptas, porque así lo sientes, ¿no? Claro. Y a veces sí, pues a veces no hay más, ¿no? Pero también eso hay que prepararse para ello, pero también qué bueno ser honesto y decir, yo no puedo con esto. Porque sí hay personas más sensibles que otras, y aprender a no juzgarnos por nuestras decisiones, ni por estar ni por no estar. O sea, también eso es otro trabajo muy personal, el no juicio. Y nos cuesta trabajo. Y lo dije abiertamente, ya platicado con mi hermana y todo, pero claro que en el momento fue, ¿cómo que no? Claro. ¿Cómo que no quieres estar con mi mamá? Claro. Yo ya me despedí y yo, no, espérame, o sea, ¿cómo por qué? Y el haberlo entendido de este lado también, sin ese juicio, pero que el momento, pues, te saca de contexto y es como, no puede ser, y no por el hecho de yo me voy a llevar la carga, sino no quisiera que tú perdieras la oportunidad de compartir este momento. Tú lo veas y lo ves y lo sigues disfrutando porque sí es verdad, ahora lo ves y dices, qué bonito que pude estar. Últimos segundos de vida de mi mamá y estuve y lo disfruté. Y lo compartí, la acompañé, pero para tu hermana era muy fuerte. Sí. Entonces también, a lo mejor algún día tu hermana, a lo mejor piensa, híjole, sí me lo perdí por la razón que ella se haya tenido, ¿no? Las razones. Sin embargo, a lo mejor no, a lo mejor dice, no, yo reconozco que no estoy preparada para ello y lo más sano para mí era eso. Claro. Entonces, y también se vale pensar en uno, en ese sentido, y a lo mejor si nos ven como egoístas, pues ya quedará en la otra persona. A lo mejor también apoyar a que tu mami lo comprendiera también, porque a lo mejor para una mamá es como, ¿cómo? O sea, no puedo, no, ¿cómo? Yo quiero tener aquí a mis pollitas, ¿no? Claro. Y a lo mejor es difícil también para una mamá comprender eso. Exactamente. ¿No? Pues a mí me sería difícil, pero
pero creo que pues se vale, Claro. se puede. Entender que todos somos diferentes. Así es. Tony, si quisieran contactarte para alguna sesión, alguna terapia en particular, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí. En mi celular, directo por WhatsApp, en el 442-377-3883. Ok, nos encontramos aquí en Querétaro. También hay personas que nos ven a lo largo de la República. ¿Manejas terapia en línea? Sí, también doy en línea, Ok. aunque lo ideal sería presencial por Sí. algunas dinámicas, Ok. pero si no se puede, también en línea, y también luego compartimos cursos de 6 semanas, ¿no? Exacto. De tanatología para todos, y también pueden Excelente. en Facebook, también como Psicología y Tanatología Querétaro. Ahí Perfecto. estamos. Mi querida Tony, gracias por recibirme. Ahí está, nos quedamos gusto. con este tema, pero también hay muchos otros que compartir. Vamos a tener una siguiente entrevista, otro programa especial con mi querida Tony para seguir hablando de este acompañamiento en familia. El día de hoy hablamos de la tanatología en la actualidad. Continuamos con más. Lo que no sabías sobre la tanatología. 1. La tanatología es la disciplina que estudia y acompaña los procesos de muerte y duelo de cualquier tipo de pérdida, tanto desde una perspectiva médica como psicológica y espiritual. 2. Surgió en la década de 1960, inicialmente enfocada en el cuidado de pacientes terminales y sus familias, pero ha evolucionado para abarcar un espectro más amplio de temas relacionados con la muerte y el proceso de duelo. 3. Los tanatólogos ofrecen apoyo emocional, orientación espiritual y asesoramiento práctico a personas que enfrentan la muerte propia o de un ser querido. 4. La tanatología ayuda a las personas a comprender y aceptar la realidad de la muerte, a procesar el dolor y a encontrar formas saludables de seguir adelante con sus vidas. 5. Además de trabajar con individuos y familias, los tanatólogos también pueden estar involucrados en la educación, la investigación y la formulación de políticas relacionadas con el cuidado de pacientes terminales y el proceso de duelo. Un dato curioso sobre la tanatología es que su nombre proviene del dios griego Tánatos, quien personificaba la muerte pacífica y era considerado un conductor de almas al más allá en la mitología griega. Y bueno, sí que han habido cambios, sí que ha habido evolución en este sentido y de verdad que agradecemos de todo corazón a esas personas que se vieron involucradas para llevar este proceso más llevadero, para poder las personas que han tenido este diagnóstico de alguna enfermedad en fase terminal, no nada más ser tratados con esa frialdad o esa manera tan insensible de pues ya te vas a morir. No, espérame, hay un proceso, hay una aceptación, hay una forma de llevarlo, un acompañamiento y hay personas especializadas, tanatólogos justo para llevar este proceso de duelo, repito, como lo decía en un principio del programa, no necesariamente de una pérdida física de algún ser querido, la muerte de alguien, sino esa pérdida de algo, alguna situación tangible, como puede ser una casa, como puede ser un perro, como puede ser, yo qué sé, muchísimas cuestiones, el trabajo simplemente, cómo poder llevar este acompañamiento. Bueno, pues ahí está, dejaron los datos mi querida Tony, un gran equipo de trabajo con el que ella está involucrado para poder dar seguimiento en hospitales de manera particular y de verdad que quienes somos sensibles, que deberíamos de ser toda la humanidad, desafortunadamente no es así, pero bueno, la mayor parte de nosotros sí creamos esta empatía hacia las personas que están pasando por un duelo, por esta pérdida y ayudar a soltar, ayudar a dejar ir. Muchas recomendaciones literarias que también si ustedes tienen alguna inquietud podemos nosotros proporcionarles si nos siguen en nuestras redes sociales y si tienen la oportunidad también de contactarme vía WhatsApp, está apareciendo en pantalla, para tener una comunicación directa y de manera personal con Tony precisamente. Estoy llevando un curso de tanatología porque sí es importante hasta para nosotros mismos llevar ese proceso de nuestra propia muerte, irnos preparando, deberíamos de hablarlo de este tema con nuestros hijos y con nosotros mismos desde tan pequeñitos para que sea algo normal, porque efectivamente la muerte va a llegar inevitablemente. Muchísimas gracias por haberme seguido en este programa y nos vemos en la siguiente.